Como les decía, ayer tuvimos la oportunidad de conocer a tres investigadores y tres investigaciones sobre temas muy relevantes que están vinculados a la salud mental. Los factores psicológicos asociados a las altas tasas de mortalidad en accidentes de tráfico, la ecoansiedad o trastornos de ansiedad asociados a las lluvias e inundaciones, y una investigación que vinculó la arteterapia en modalidad grupal como una herramienta valiosa para la rehabilitación de los vínculos de mujeres víctimas de violencia psicológica por parte de sus parejas. En el día de hoy ofrecemos el seminario Antes de acompañar, claves para reconocer si estamos aptos o no para la psicoterapia. Este está dirigido hacia profesionales de la salud mental en formación y en ejercicio, y que tendrá tres aspectos a ser abordados. Tendremos la supervisión clínica, la importancia de hacer psicoterapia para los propios psicoterapeutas y la relevancia del autocuidado, y en especial del arte terapia como mecanismo de autocuidado. El Centro LAO y el Centro o el Nexus consideran que es de vital importancia fortalecer la formación académica y la calidad de la práctica en psicología clínica en nuestro país. De ahí que se haya elegido estos tres pilares fundamentales para lograr estos objetivos. Para iniciar con el primer tema, la importancia de la supervisión clínica en psicoterapia, tendremos a Maricésili Mora Ramos. Maricésili Mora Ramis, quien es una psicóloga clínica y de la salud con maestría en psicología de la salud, psicología clínica y salud mental por la Universidad de Alicante, psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia. Fundó la unidad de medicina psicosomática y psicoterapia en el Hospital Medimar de Alicante. Ha sido docente en programas de posgrado en varias universidades españolas, como la Universidad de Alicante, la Universidad Cardenal Herrera o en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, de la cual es miembro. Es experta en psicodiagnóstico clínico y psicopatología, medicina psicosomática, psicoterapia dinámica breve, psicocardiología, trastornos de la alimentación, entre otros. Es docente de grado y posgrado en el INTEC y miembro del equipo de investigación ARIMA de Psicología y Salud de dicha universidad. Es gerente del Centro o el Nexus Salud y Bienestar, donde también es psicoterapeuta y se ha formado como supervisora para nivel principiante y medio. Con un currículum tan inmenso y con muchos años de experiencia, le damos la bienvenida a María Cecilia Mora Ramis. Adelante. Gracias. Permítanme compartir con ustedes la presentación de hoy que nos va a ayudar un poco a seguir el hilo de un tema que tanto Lao como Well Nexus considera de vital importancia para continuar transformando el ejercicio de la psicología en nuestro país. Curiosamente, no está contemplado ni en la ley de salud mental, ni en los lineamientos deontológicos, ni en el código de nuestro colegio de psicólogos, el hecho de que se incluya la supervisión clínica. No obstante, si nosotros nos fijamos en qué ocurre en países como Estados Unidos, es obligatorio que en el proceso de formación haya por lo menos 2 años en que el profesional sea supervisado y en las prácticas para los profesionales en España, en la maestría como psicólogo general sanitario, también se prevé una supervisión que muchas veces es concebida de una manera muy rígida y digamos que van a convivir o que conviven hoy en día varias visiones que yo he condensado en dos fundamentalmente. Una visión tradicional y una visión un poco más moderna, un enfoque un poco más flexible, que es el enfoque en el que yo me suscribo y el que en realidad considero más valioso. En esa visión tradicional, a lo mejor algunos de ustedes en la formación de grado, cuando estaban haciendo sus pasantías, pudieron tener una figura a quien se le llamaba supervisor, es posible, pero en la mayoría de los casos se tratan de supervisiones. Lo sé porque tanto Patricia como yo somos en INTEC profesoras de una asignatura que se llama Práctica Supervisada 1 y 2. Y
nuestros alumnos, cuando están en práctica, nos comentan cuáles son las modalidades que en las instituciones en donde se están haciendo las prácticas, se hace eso que se llama supervisión. A veces es un psicólogo que va a tener un poquito de tiempo para dedicarle a ese pasante, pero no hay una estructura. Todavía no hay ninguna universidad nuestra que tenga un proceso de pasantía debidamente regulado, y una de las cosas a las que deberíamos de aspirar en la discusión que se está produciendo en este momento, no sé si ustedes lo saben, de la ley de salud mental. De hecho, hay una serie de colegas nuestros, tanto psiquiatras como psicólogos, que están intentando incidir en ese debate porque es importante la voz del colectivo, y debería regularse la supervisión clínica dentro de los lineamientos que esperamos que pueda contemplar una ley de salud mental que amplíe derechos, pero que también exija un nivel de rigor muchísimo mayor. Les decía que convivimos con dos visiones. En esa visión tradicional, esa supervisión clínica en psicoterapia, porque hay supervisiones de muchas maneras. Hoy vamos a referirnos específicamente, dado que el seminario va sobre eso, cómo podemos ayudarnos a estar aptos para un trabajo tan duro y tan cambiante como el que tenemos como psicoterapeutas. La mayoría de ustedes, según los datos que nos arrojaba el Google Form, son de formación de maestría, con lo cual me imagino que la gran mayoría ya está ejerciendo como psicoterapeuta. Entonces, se ve como un proceso de apoyo y orientación, esa supervisión que va a dar un terapeuta experimentado, un supervisor, y un supervisado, que es una persona que está en formación. En ocasiones es un colega que puede tener un nivel más allá del principiante, de ser principiante, y lo que se busca en esa visión tradicional es exclusivamente mejorar la práctica profesional. Esta visión se ha reconocido como muy limitante por diversas razones que voy a intentar explicarle, y la definición con la que yo me siento más cómoda, y otros que estamos haciendo supervisión, es una visión en la que se ve la supervisión como un proceso colaborativo. Es decir, no es una autoridad que aplasta al principiante, no es una autoridad que todo lo sabe. eh, es un proceso colaborativo en el que se va a invitar no a que alguien te diga cómo hacer las cosas, sino a la reflexión de tu propio quehacer, a poner en práctica y a cuidar, a velar por el seguimiento de las normativas éticas, y a fortalecer no solamente la competencia profesional, que por supuesto es un objetivo primordial, sino también el autocuidado del terapeuta, porque es una variable que va a incidir en esas competencias profesionales, y por supuesto todo eso repercute, ambas cosas repercuten en la calidad del trabajo terapéutico en su conjunto. En esa visión vemos que hay una doble vía, y decimos que es una doble vía porque por un lado tenemos un espacio intelectual en el que vamos a tener que leer mucho, vamos a tener que dominar conceptos, modelos de intervención, vamos a cuestionar, pero también tiene que ser un proceso vivencial. Sabemos que el gran reto epistemológico de la psicología como ciencia es la doble condición de que el objeto es el mismo que el sujeto. Y en la medida en la que el sujeto, es decir, el terapeuta, está involucrado en su subjetividad, una subjetividad que se pretende moderar lo máximo que se pueda. Y por eso a veces necesitamos tantos filtros, precisamente para moderar esa subjetividad inevitable que se cuela de muchas maneras en formas contratransferenciales. Por eso es importante entender que la vida nuestra está imbricada. No solamente está la vida del paciente, sino que la vida del paciente se imbrica con la nuestra, y es tan peligroso entonces que un terapeuta, como muchos colegas nuestros, se atrevan a empezar su andadura por considerar que no tienen un diagnóstico clínico específico, empiecen su andadura sin haber nunca hecho psicoterapia. Hay que reconocer un esfuerzo que han hecho
en el proceso de formación del estudiante y de la estudiante en psicología, el que haya unas sesiones clínicas, que yo creo que son pocas, en algunas universidades son 10, otras universidades son 15. Yo creo que poner a veces un límite a eso, pero no deja de ser una mejoría muy grande porque cuando a mí me tocó estudiar, que ya decía Gerani que yo era una terapeuta de mucha experiencia, eso suena a vejez, pero está bien, no existía nada de eso. Uno iba a mano pelada a exponerse a una serie de situaciones para las cuales no solamente no estaba preparado en términos técnicos, sino que no estaba preparado en términos psicológicos, que es todavía muchísimo más grave. Entonces, asumamos que ese camino de la supervisión terapéutica es un espacio que nos va a retar intelectualmente, pero que va a mantener un torrente de aspectos que tienen que ver con nuestra subjetividad, con nuestra vida. Y por eso tiene que haber un acuerdo de confidencialidad que no solamente haga que el supervisor tenga mucho cuidado con el manejo de las historias clínicas, de los casos clínicos que va a manejar, sino que también van a aparecer aspectos muy íntimos en ocasiones del propio analizado. Porque aquí no solamente se va a analizar al paciente, sino también al terapeuta. Y cuando hablamos de análisis, no estamos hablando de los comienzos de la supervisión clínica que fueron con Freud. Fue Freud en la escuela de Viena eh, quien empezó a exigir que para poder ser un psicoterapeuta psicoanalítico había que psicoanalizarse. No me refiero a que el supervisor sea tu terapeuta, aunque esa figura puede combinarse y en ocasiones, como en mi caso, por ejemplo, esa es la vía que yo he elegido. Mi psicoterapeuta vive en Barcelona, es supervisora también y a veces es muy cómodo para mí el poder hablar de los tranques que se me presentan precisamente cuando la subjetividad y vivencias todavía quizás no curadas plenamente interfieren en algunos casos en particular. También tenemos que tomar en cuenta que no se puede limitar al sistema del paciente la supervisión, porque entonces tendríamos una visión muy lineal y muy empobrecida de cómo son de complejas en realidad las dinámicas relacionales y las resonancias personales que influyen en las sesiones de trabajo. Y vemos cómo se combina psicoterapia, que es el tema que va a abordar Patricia Liranzo, y autocuidado, porque la supervisión clínica es un espacio en el que colindan aspectos psicoterapéuticos del trabajo que ha hecho el supervisado con sus terapeutas o el trabajo que hace con el supervisor terapeuta, que es la otra fórmula que existe, pero también es un camino del autocuidado por cuanto quien te supervisa se constituye un elemento de vigilancia de tu salud, de tus condiciones y de las medidas que tú tomas para no caer en el agotamiento, en el burnout o en el trauma vicario y otros peligros que el ejercicio de la psicoterapia puede conllevar. Grosso modo, podríamos señalar tres grandes ejes en los que la supervisión clínica en psicoterapia se centra. El primer eje es el eje normativo, en donde ahí se supervisa los niveles de calidad, pero también el ajuste a la legalidad y ese debate eterno que se produce en la ética. No es lo mismo supervisar la legalidad que hablar de lo ético, puesto que lo ético tiene componentes siempre en discusión y hay momentos en que incluso pueden existir desavenencias entre el supervisado y el supervisor y eso no debería verse como algo negativo si pensamos que es un espacio de diálogo, que es un espacio de encuentro y sobre todo un espacio de respeto de ambas partes. El otro eje es el eje formativo, donde nos vamos a centrar en el desarrollo de habilidades, donde se va a integrar la teoría con la práctica, donde se va a fortalecer la identidad profesional, esos límites a veces tan cuidadosos que hay que respetar entre la vida personal y la vida profesional. Y por último, el eje restaurativo
donde se ofrece un espacio de apoyo, de reflexión emocional, de autocuidado, que es un aspecto que siempre está presente dentro de la supervisión. A nosotros muy a menudo se nos va la mano y a veces el propio supervisor o la supervisora, la voz de alarma, perdón que se me trancó la presentación, la vuelvo a introducir ahora. La voz de alarma casi siempre va a venir de alguien externo que nos va a advertir que se nos ha ido la guagua. Eso se ve a veces cuando se tiene la fortuna de trabajar en equipos, cosa que a mí me parece fantástica en algunos centros, que en vez de ser espacios de alquiler, son además espacios de integración en donde se comparten pacientes, pero también en donde se debaten casos. Eh, Esa visión entonces de la supervisión como un espacio de control, hay que dejarla a un lado. Es algo incluso castrador para aquel que se está formando y es lo que quizás hace que uno dude de si quiere someterse o no a la opinión de otra persona, al corset ideológico o formativo de otra persona. Se veía entonces en esa visión, y todavía hay gente que asume el rol de supervisor como una persona que es la dueña de la verdad, la dueña de la sabiduría frente a una eh, verticalidad que anula los aportes del supervisado. Y quiero decir que en Well Nexus hemos tenido en diversas ocasiones el equipo nuestro la posibilidad, nosotros lo que tenemos en vez de reuniones regulares son supervisión de determinados casos que se pueden hacer y se han hecho a nivel grupal o que se han hecho one to one, face to face, individualmente. Y a pesar de que yo soy la más vieja, la que más tiempo tiene en el ejercicio, la frescura de la mirada de la persona joven que está empezando su andadura puede ser sumamente valiosa. Porque además del conocimiento profesional, hay una mirada generacional que puede enriquecer muchísimo y que yo, por ejemplo, como profesora valoro mucho. A veces, para tener una aproximación mejor hacia un Z, no hay mejor manera que entender la sensibilidad Z desde los propios Z. Y ahora que viene emergiendo la generación alfa con unas características de preocupación por cuanto son muchísimo más sensibles en términos emocionales y tienen mucho menos estrategias de manejo emocional que lo que tienen la generación Z, porque eso no se enseñaba en ningún espacio formal y la vida se le ha escamoteado, los lugares de informalidad cada vez son más escasos en la vida de estas generaciones. Entonces, por eso esa jerarquía hay que irla modificando hacia una idea de mayor colaboración. En la visión tradicional se dirige, en la visión actual se guía. En la tradicional se decide, es el supervisor el que decide lo que hay que hacer, mientras que el talante que se tiene en la supervisión en la actualidad es crear juntos soluciones a diferentes problemáticas que se van a presentar en el curso de un proceso terapéutico, de una intervención en particular. Si bien es cierto que el supervisor es una figura de influencia indiscutible, por algo lo elegimos, si es que tenemos la suerte de poderlo elegir, no menos cierto es que el espíritu tiene que ser de colaboración y por lo tanto incentivar a través de preguntas, la participación, el autocuestionamiento del otro, sacarle el jugo al supervisado, ponerlo a sudar para encontrar sus propias respuestas, puede ser un camino en vez de uno irle diciendo a cada rato qué es lo que tiene que hacer. Antes o en la visión tradicional se definía cuál era el curso preciso que tenía que llevar un proceso terapéutico determinado y ahora somos conscientes de que estamos co-construyendo. Y creo que el cambio de esta visión no solamente viene por el desarrollo de la democracia como sistema, que no solamente es un sistema político, sino que es un sistema de convivencia social, sino también porque afortunadamente
La psicología en este siglo XXI, lleno de tantos retos, está viajando de aquel enfrentamiento estéril, castrador, que acompañó el desarrollo de la psicología en principio del siglo, pero en los años 60, 70, 80, incluso 90, todavía la guerra era entre escuelas. Hoy en día, el gran reto de la psicología es encontrar la manera de lograr una integralidad de posturas que lejos de ser elementos de confrontación, son, a mi modo de ver y al modo de ver de muchos psicólogos hoy en día, elementos que enriquecen una visión inagotable del ser humano. Entonces, posiblemente esa flexibilidad, ese viaje hacia la flexibilidad, ese reconocimiento de que el conocimiento psicológico siempre está en vía de desarrollo, puesto que los sujetos no son estáticos y van evolucionando con el tiempo, ha contribuido también a flexibilizar el rol y la misión que tienen por delante los supervisores y las supervisoras. Quienes no han tenido la oportunidad de ser supervisado, diré de manera genérica que más o menos la cosa funciona de esta manera. Tiene que haber, aunque no lo he puesto ahí, un acuerdo en donde las reglas estén claras. Y en esas reglas hay una fundamental que tiene que ver con la confidencialidad, sobre todo cuando la supervisión va a tener un marco grupal, en donde el riesgo de que se escape alguna información es muy alta, pero también esa confidencialidad tiene que primar en el propio supervisado que va a presentar el caso, con la delicadeza de no revelar la identidad del sujeto, eh, motivo del caso que se está presentando. También hay que establecer cuáles son las responsabilidades del supervisor porque es distinta de acuerdo al nivel que tiene el supervisado. Vamos a ver ahorita cuando les diga cuáles son los diferentes niveles, que eso es una manera de clasificar de la manera más genérica posible la supervisión clínica. No es lo mismo tener a un principiante en prácticas bajo un proceso de supervisión con las responsabilidades, incluso legales, que se desprenden del rol de supervisor. O sea, pueden haber consecuencias en países donde esto está regulado, consecuencias incluso legales si uno no tiene el debido cuidado. Entonces, ese tipo de cosas tienen que quedar establecidos en un acuerdo entre ambas partes. Pero la supervisión se va a producir de esta manera. El supervisado o la supervisada va a exponer los detalles o bien de un caso clínico o bien de una situación personal que esté atravesando o de interrogantes que se producen en una ciencia en evolución como la nuestra. Eh, Muchas veces hay un caso que rompe los paradigmas que manejamos. Y eso es parte de lo vibrante y de lo interesante de la psicología, una ciencia viva que nos reta constantemente. Hay ocasiones, por ejemplo, yo recuerdo que una de las cosas que yo llevé como ejemplo de temas que se pueden debatir dentro del marco de la supervisión era que yo me había dado cuenta que había un perfil concreto de pacientes que me hacían vacilar, que me hacían dudar, que me hacían comportarme dentro de mí de una manera diferente y eran los perfiles narcisistas. Todavía constituyen un gran reto. Ahí, por supuesto, hay cables que conectan con nuestra historia biográfica, pero no se trata de delatar ese tipo de detalles, pero fíjense cómo a veces uno puede, en esa mirada humilde que tenemos que tener permanentemente, de saber que no somos dioses y que por lo tanto estamos llenos de preguntas en este mar de situaciones invisibles en las que nos movemos. De vez en cuando uno hace esa mirada humilde y reconoce, no puedo con esto, no entiendo esto, no sé por qué no soy capaz de tal cosa o tal otra. El supervisor o la supervisora va a ofrecer su experiencia, va a ofrecer su perspectiva para ayudar al supervisado a reflexionar sobre el caso. Y no es lo mismo dirigir y decir qué es lo que hay que hacer, corregir, que invitar a la reflexión.
porque en ese viaje hacia la reflexión hay momentos en que la respuesta que encuentra en el diálogo el propio supervisado puede ser muchísimo de mayor alcance que la que puede encontrar con toda su experiencia el supervisor. Se discuten ahí aspectos técnicos de la intervención, la relación terapéutica, se van a discutir también conflictos y aspectos éticos que emergen de vez en cuando dentro de la práctica. El proceso entonces busca, como dijimos anteriormente, fortalecer siempre las habilidades del terapeuta y garantizar la calidad, pero también garantizar la seguridad del cuidado del paciente. Porque cuando un terapeuta no está regulado, el paciente está en riesgo, uno de los mayores riesgos posiblemente. Les decía que hay muchas maneras de uno clasificar la supervisión por los niveles de formación del supervisado. Hay tres niveles, el nivel de principiante, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Y para que tengan ustedes una idea, porque aquí hay una variedad de niveles, de qué se trabaja más o menos en la supervisión. En la supervisión para principiantes, los supervisados necesitan tener un modelo. Es el momento en el que tú necesitas afianzar una estructura, tienes que crear una estructura de trabajo, una claridad respecto del camino a seguir. Tienes que tener un feedback de cómo estás haciendo las cosas. El moldeado, por ejemplo, es una de las herramientas que en escuelas como la sistémica es muchísimo más fácil de hacer, puesto que esa supervisión se hace en vivo. El modelo permite que sea en vivo, no en retrospectiva. Y ahí se validan las propias percepciones, se pueden encontrar conceptos alternativos, pero exige mucha paciencia de parte del terapeuta, de parte, perdón, del supervisor o de la supervisora. Hay que morderse la lengua constantemente para dejar el mayor espacio posible del supervisado, de que vaya encontrando una manera de visualizar el error como un camino de aprendizaje, de bregar con la frustración de sus propias limitaciones en su proceso formativo, de tener nosotros la humildad y mucha plasticidad para guiar en las deficiencias que podemos ir encontrando en cada uno de los supervisados. A veces vamos a proporcionar la información bibliográfica, lo que obliga a que quien está metido en el mundo de la supervisión tenga que estar todo lo al día que pueda, y por eso a veces el rol de docente y el rol de supervisor puede facilitarse porque se complementan en ese sentido. Vamos a recomendar manuales, vamos a indicar aspectos concretos que tienen que ver con técnicas de intervención. Y como decía anteriormente, ahí pueden haber, sobre todo si estamos dentro de una institución en donde se nos ha asignado como supervisor a un estudiante, a un colega principiante, se pueden desprender consecuencias que puedan ser difíciles de afrontar para el supervisado. Entonces, manejar ese sentido de la responsabilidad, con ese margen de flexibilidad y de libertad y de tolerancia que hay que tener hacia el crecimiento y hacia la apuesta, hacia el crecimiento del principiante, es un equilibrio que no siempre se logra y que a veces se facilita cuando hay una empatía natural entre el supervisado y el supervisor. Hay veces por eso que cuando podemos tener la oportunidad de entrar en un centro, de tener una dinámica de supervisión, yo creo que ese es un lujo que no siempre ustedes valoran convenientemente. Hay terapeutas que no valoran, jóvenes que no valoran convenientemente. Eso es otra universidad. Y los que iniciamos hace más de 20 años, nos rompíamos los dientes, recibíamos los boches, veíamos las consecuencias de diatrogenia en los pacientes, dejábamos de dormir noches enteras por un error, porque no contábamos con esa mano amiga que es capaz de ayudarnos a andar este camino tan difícil, que es el camino del inicio de nuestra profesión. En la supervisión en nivel medio, estamos hablando del profesional que ya se graduó de maestría, que ya tiene un tiempo ejerciendo, pero aquí vamos a poner el énfasis, en vez de esa parte, ese eje que tiene que ver con lo técnico,
vamos a estar más atentos a las complejidades del paciente y la posible inmersión excesiva del terapeuta en esas dinámicas. ¿Dónde están los límites? Reconocer hasta dónde uno debe de llegar. Los temas centrales en la supervisión tienen que ver con la inseguridad que a veces sentimos como terapeutas, el descubrimiento de los límites de nuestra acción también, las ambivalencias, las dudas que a veces se mezclan con nuestro propio proceso vital. Es verdad que se van a presentar dificultades técnicas, pero no van a ser del nivel que se presentan en el caso de los principiantes. Y hay una mayor integración de perspectivas teóricas y hay también momentos en que hay mucha frustración cuando a pesar de ese nivel técnico encontramos procesos de resistencia, que eso que llevamos no se acomoda a lo que el caso en particular necesita. Aquí se demanda del supervisor o la supervisora mantener una posición flexible, atenta, respetuosa del conocimiento del supervisado, a la vez que alienta su autonomía y su creatividad. Ese difícil equilibrio. Reconozco que la supervisión de nivel avanzado yo la estoy recibiendo, pero no la doy. Sin embargo, puedo comentarles al respecto que aquí la supervisión se desplaza de la mera orientación de técnicas puntuales hacia una perspectiva más enfocada en la profundización del proceso terapéutico. Se pone una atención muy especial cómo se valoran y ajustan las herramientas. Los terapeutas con los que se trabaja tienen una alta capacidad para teorizar, para elaborar conceptos, que es una de las cosas yo pienso que son más interesantes cuando ya uno llega a eso que se llama la experiencia. No es que uno domina nada, es que uno aprende a que hay que vivir cuestionando lo que se sabe y que en ocasiones nuestra propia experiencia va ajustando conceptos y pasamos de lo tieso que puede ser lo que el libro cuenta a lo que la vida y el contexto social en el que estamos inmersos nos va enseñando que nos podemos mover. No sé si a más de uno de ustedes le habrá pasado que a veces uno quiere que quepa determinado tipo de paciente porque es lo que vendría mejor para la problemática que nos trae en una terapia cognitivo-conductual. Y sin embargo, nos encontramos con un individuo incapaz de someterse o de entrar dentro de cualquier tipo de estructura de esa naturaleza. Entonces, es el momento en el que uno empieza a crear, empieza a adaptar incluso técnicas que otros han elaborado, hacer experimentaciones lentas que se van ajustando a retos que se producen por casos particulares y más que casos particulares, por personalidades particulares en los pacientes que tenemos. Trabajar en el nivel avanzado exige una modestia muy grande de parte del supervisor, un profundo respeto por las diversas experiencias y por las visiones, y es un encuentro muchísimo más horizontal que los niveles que he mencionado, incluso yo diría que de mutuo crecimiento. Eh, He preferido, en vez de meterme a clasificar la supervisión por escuelas y por visiones, hablar de modalidades, porque hoy en día manejamos muchas técnicas y manejamos muchos paradigmas a la vez, ¿no? Ya cada vez es menos frecuente una persona que solamente lleva a cabo un tipo de intervención, ¿no? Entonces, vamos a tener la supervisión individual, que a veces es difícil porque en ocasiones, si la tenemos que pagar nosotros, suele ser cara, si no la proporciona una institución, y se centra en profundizar en los casos, en las dificultades que tiene un supervisado en particular, y esa personalización del trabajo permite que todo el tiempo sea para nosotros, ¿no? En la supervisión grupal, los participantes van a exponer los casos en el grupo, va a estar ahí un supervisor, se escucha la opinión del grupo en cada caso y eso hace que exista un aprendizaje colectivo y que el debate se enriquezca por esa diversidad de perspectivas, aunque el supervisor o la supervisora es quien modera este espacio en el que además de dejar que la gente exponga,
hay que respetar que no haya, como en los grupos focales, el dominio de un interlocutor por otro. Hay supervisiones que solamente se basan en casos. El foco es la revisión y análisis detallado de ese caso clínico. En muchas instituciones nuestras, esa es la modalidad que se utiliza. Es verdad que tiene como ventaja que se mejora muchísimo la habilidad del diagnóstico, se aprende la formulación clínica, se aprende planificación, el tratamiento, pero deja de lado en ocasiones los otros dos aspectos de los que hemos hablado, temas que tienen que ver con aspectos éticos, temas que tienen que ver con el autocuidado del terapeuta. Y luego las supervisiones también tienen diferentes modalidades. Está la supervisión en vivo, que ya les decía que la terapia sistémica lo permite y en ocasiones estudiantes en práctica pueden tener el supervisor y he escuchado testimonio de estudiantes míos que me confiesan que le han dado su boche en medio de que es algo que no debería de suceder, ¿no? En medio de una sesión con un paciente, el supervisor de ese estudiante le ha llamado la atención delante del paciente a ese supervisado, lo que está hablando de una falta de marco regulatorio de ese rol y de una perversidad de ese rol. Puede producirse de manera presencial esa supervisión, juntarse y debatirlo presencialmente o podemos hacerlo online. Afortunadamente, esa es una de las posibilidades que hoy tenemos. Eh, la supervisión en vivo sería la ideal porque ahí tenemos no el testimonio del supervisado, sino tenemos nosotros nuestra propia mirada de lo que está ocurriendo, la interacción en sí, pero eso solamente puede ocurrir pocas veces en la vida. Normalmente tenemos que conformarnos con la visión que tiene el supervisado de lo que ha ocurrido y a partir de ahí nosotros hacer nuestro trabajo. Finalmente, las ventajas para animarles a ustedes a pensar en aprovechar estos espacios. Las ventajas de la supervisión clínica va a mejorar indiscutiblemente la competencia y el desempeño profesional, pero también va a optimizar esos resultados clínicos, va a fomentar la integración de la teoría y de la práctica, que eso nunca lo resuelven los libros y muchas veces uno termina un máster y tampoco lo resuelve. Incrementa la autoconciencia y el manejo de implicaciones personales en el proceso, desarrolla una mayor confianza en nuestras propias habilidades, garantiza ese compromiso ético, previene el burnout, porque tenemos ahí una voz de alarma, ayuda a procesar la carga emocional que manejamos, impulsa nuestra autonomía y nuestra capacidad de autosupervisión, porque en la medida en que vamos supervisando, vamos ganando elementos para uno convertirse en su propio supervisor, facilitar la detección y corrección de errores técnicos, consolidar el aprendizaje continuo de una ciencia viva como la nuestra y permite el monitoreo de la calidad de los servicios ofrecidos. Soy consciente de que esta es una mirada genérica de poner de relieve la necesidad de reclamar un espacio dentro de la formación psicológica, de llamar a la reflexión a las universidades y al Estado dominicano en cuanto a la importancia de incorporar la supervisión clínica en nuestra formación y en nuestro quehacer profesional. Muchísimas gracias por su atención. Un merecido aplauso para la profesora María Cecilia Mora Ramos, de quien puedo decir orgullosamente que fue mi maestra y que todos los que pasamos por sus manos estamos también extremadamente orgullosos. Y un tema muy relevante, muy pertinente, sobre todo hoy en día, que estamos en esta discusión o hemos reavivado esa discusión de las necesidades de la psicología en República Dominicana. Si alguno vamos a hacer una dinámica un poco diferente a la que hemos hecho y vamos a dar apertura para que quienes deseen realizar preguntas puedan hacerlo. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y se le dará la oportunidad. La mano virtual. ¿Alguien? Bueno, parece que quedó muy claro el tema. Hay muchas Entonces, caritas conocidas que es muy agradable verles. sí, me imagino que
tanto usted como Patricia deben estar ahí revisando y reconociendo para ver quién. Sí, así es. Bueno, si a lo largo de la actividad viene la pregunta, pues habrá tiempo más adelante. Perfecto. Entonces, para nuestro segundo tema de este seminario, tendremos la psicoterapia recibida por él o la psicoterapeuta, a cargo de la licenciada Patricia Liranzo Soto. Ella es egresada de la carrera de psicología del INTEC, con maestría en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es docente de grado y posgrado del INTEC en la carrera de psicología y coordinadora del equipo de investigación ARIMA de dicha universidad. También es directora del Centro LAU, Psicoterapia y Salud, y psicoterapeuta con una larga trayectoria. Entonces, desde nuestros hogares, démosle un gran aplauso a Patricia Liranzo Soto. Bueno, gracias por esa presentación, como me gusta a mí, sucinta. Y vamos a presentar este tema que me parece de una relevancia fundamental en el propio ejercicio de nuestra profesión y que va unido eh, de manera medular pues a todo lo que ya Mari César nos ha presentado de forma magistral. Ok, entonces... Psicoterapia recibida por él o la psicoterapeuta. ¿Es necesario que la persona del psicoterapeuta reciba psicoterapia? En este encuentro con ustedes intentaré compartir algunas ideas sobre la importancia de que una persona que es psicoterapeuta reciente o con algo de experiencia ya está avanzado, se inscriba en su propio proceso de conocimiento y de su humanidad por medio de lo que conocemos como la psicoterapia. La psicoterapia se puede conceptualizar como este diálogo colaborativo e intersubjetivo que se va a dar entre la persona del terapeuta y el paciente, consultante, cliente, destinado a facilitar el proceso de cambio que se espera. De este modo, la psicoterapia consiste en esta co-construcción de significados que se va a dar fruto del encuentro entre pacientes y terapeutas. En este punto, en este proceso, las posiciones que son subjetivas de ambas personas van a configurarse o configurar las características de esta relación terapéutica que va en ciernes y que se va a articular por medio de las conversaciones que se van dando y produciendo en cada encuentro psicoterapéutico. Es decir, tanto las características del terapeuta como su identidad y estilo personal, así como las mismas formas en que el paciente responde, se van a convertir en los principales ingredientes del desarrollo de la relación terapéutica y del trabajo en sesión. Irving Yalom plantea que la psicoterapeuta personal es el elemento central en la preparación educativa en psicoterapia. ¿Por qué? Bueno, porque es un encuentro interpersonal entre dos individuos que en esencia, decía él, deben encarar los mismos conflictos existenciales. O sea, tanto terapeuta como paciente tiene, van a tener dificultades o problemas que son propios de cualquier ser humano. Para Carl Gustav Jung, él dijo que la habilidad del terapeuta para vincularse con el sufrimiento del paciente es un aspecto fundamental de la psicoterapia como profesión o como ocupación. Él dice, el proceso de sanar supone la disposición de ser partícipe, de estar ahí, no solamente como testigo del dolor emocional del paciente. Para Jung, aprender a sanar implica que el terapeuta o la terapeuta se relacionará con el sufrimiento también de su propia existencia. Entonces, hay diferentes estudios que yo tuve la oportunidad de revisar sobre el proceso de psicoterapia personal en las profesiones de psicología y de salud mental que han encontrado, han puesto en punto de convergencia que existen dos razones fundamentales para iniciar la psicoterapia personal. En primer lugar, un deseo común de tener una vida plena y feliz. Y en segundo lugar, la razón profesional, o sea, que está socialmente aceptada y esperada de que
Realizar la terapia personal es un requisito del ejercicio clínico. McCaskill en el 1999 propone que existe una relación importante entre la psicoterapia personal y los mejores resultados en tratamientos clínicos. Y él lo argumentaba o lo basaba en cuatro aspectos esenciales o fundamentales, que son, en primer lugar, la psicoterapia personal fomenta la estabilidad emocional, aspecto primordial de la práctica clínica. También desarrolla una conciencia más amplia de sí y de los conflictos internos, lo que contribuye a su vez que estos, los del terapeuta, no intervengan en el trabajo terapéutico de los pacientes. Y que además estar en la posición de paciente permite que el psicoterapeuta pueda desarrollar comprensión y sintonía empática, lo que a su vez conducirá a una actitud de apertura y disponibilidad para sus propios pacientes. Es decir, vivir la experiencia del paciente fortalece la observación y la incorporación de estrategias y técnicas esenciales en la práctica psicológica. De ahí que la psicoterapia personal aumenta la conciencia, la sensibilidad hacia los consultantes o pacientes y aporta en la identidad tanto personal como profesional, ya que expande, aumenta la comprensión hacia una mirada, y aquí quiero hacer un acento más profundo del encuentro terapéutico. Bento y Sousa realizaron una investigación titulada La terapia personal del terapeuta. ¿Qué influencia tiene en su práctica clínica? Él y otros autores han encontrado que haberse embarcado en un proceso de psicoterapia personal es de una trascendencia significativa para su trabajo como psicoterapeutas, ya que estos autores identifican que hay un conjunto de beneficios que posteriormente cada uno de ellos incluyeron en sus propias praxis y que se agrupan, según estos autores, en tres grandes tendencias generales. La pertinencia, en primer lugar, de incorporar un modelo terapéutico que observo y vivo conforme mi propia experiencia. Dos, entender la relevancia de ser una persona auténtica, de como terapeuta ser congruente con una misma, ser su esencia. Y tres, adquirir conocimientos sobre la identidad personal y profesional del psicoterapeuta. Estar envuelto en este proceso aportará o influenciará en la práctica clínica como psicoterapeuta de cada quien. De modo más específicos, voy a agrupar algunos de los aspectos que distintas investigaciones sobre el tema dicen que aportan o que son impactos importantes o consecuencias con efectos significativos cuando el psicoterapeuta se envuelve en su propio proceso de terapia psicológica. En primer lugar, se habla del sufrimiento como una necesidad real, es decir, la razón para buscar psicoterapia parte de la idea de que su necesidad de terapia es real, ya que había o existía una experiencia o hay de sufrimiento y no únicamente como un requisito del contexto universitario, ya sea a nivel de grado o posgrado. En ese sentido, esta experiencia era denominada para estas investigaciones psicoterapia y no terapia personal. Esta última usada en países del norte global como un concepto instrumental que indica iniciar un proceso de acompañamiento terapéutico, pero con miras a necesidades solamente educativas. A nivel de la experiencia, se habla de incorporar el modelo de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el modelo actitudinal y de trabajo del psicoterapeuta que yo experimento fuera integrado al propio ejercicio clínico. Es decir, aprendemos del tono, la voz, las técnicas y las expresiones, así como la forma como el psicoterapeuta observa y verificar cómo los postulados teóricos se van aplicando durante el proceso. Tres, la importancia de ser una persona verdaderamente humana. Las diferentes investigaciones nos dicen que la psicoterapia personal
motivó a estos terapeutas a manifestarse como los individuos que son, es decir, seres humanos reales con sus equivocaciones, limitaciones, incertidumbres e indecisiones, entre otras. Esto permitió que ellos mismos se vieran afectados por los pacientes, como en contraposición a este comportamiento quizás un poco alejado o frío del terapeuta como experto, conocedor de todo y que se enmascara detrás de una teoría. Entonces, a partir de evaluar a su terapeuta como una persona atenta hacia ellos, produjo que estos se sintieran más acompañados. Esta postura terapéutica fue integrada a su trabajo clínico. Al compartir situaciones de la vida personal con sus psicoterapeutas, esto contribuyó a un vínculo no solo más genuino, sino con un tinte transformador. La psicoterapia personal es un trabajo necesario, ya que es un componente fundamental para el acompañamiento terapéutico, así como para el ejercicio de la profesión. Entonces se enfatiza en esta psicoterapia como un requerimiento de que los profesionales puedan permanecer dentro de lo posible estables emocionalmente, ya que están expuestos constantemente en su quehacer a vivenciar y contactar situaciones potencialmente traumáticas y ya dijo Mari, aspectos como experiencias como trauma vicario. También el otro aspecto es la psicoterapia como identidad personal y profesional. Cuando o la experiencia de ser pacientes les posibilitó hallar su identidad tanto en lo personal como en lo profesional. De ahí que se considera sustancial en el desarrollo de la persona del psicoterapeuta. Sentirse libre para ser una misma. El acompañamiento terapéutico propicia un espacio donde va a emerger la autenticidad de la persona, tanto en el contexto particular como profesional, lo que implica que el individuo desarrolle un estilo terapéutico que sea particular, pero que vaya en consonancia con su naturaleza. También hacer psicoterapia tiene un impacto profundo cuando lo asumimos como un proceso donde hay convicción. Y aquí quiero importantizar, porque es algo que también al vivirlo desde nuestra experiencia podemos transmitir a nuestros pacientes. O sea, la terapia, la psicoterapia es una experiencia que funciona, puesto que aporta para que se desarrolle un nivel de confianza óptima en las situaciones problemáticas de las personas. De ahí que vivir con este proceso con convicción va a posibilitar que el terapeuta pueda trasladar, mover dicha experiencia a sus pacientes. Es decir, la historia de vida del paciente, y lo dijo Mari, lo dije al principio en la definición de la psicoterapia, se cocrea y se confirma junto con el terapeuta, lo que va a generar un aumento en la confianza de la narrativa del paciente. La psicoterapia personal es un santuario, o sea, se asume como un santuario porque es un espacio que pertenece a la persona, es un lugar propio de restablecimiento y restauración, es un lugar único que además también implica mucho tiempo, trabajo y esfuerzo y proporciona perspectiva al paciente y también ofrece colaboración para confrontar el estrés de ser mirado y evaluado constantemente, como sucede en el contexto educativo donde cumplir y alcanzar logros es prioritario. El método y la técnica, el proceso terapéutico aporta el método y la técnica. La psicoterapia individual fomenta aproximarnos a los aspectos prácticos de la formación, tanto en el acompañamiento a pacientes como lo que nos acaba de explicar maravillosamente Mari en la supervisión. A su vez, provee este cimiento emocional que aporta que el espacio de supervisión no solo se quede en una disertación meramente intelectual. Al ir a psicoterapia, los factores múltiples del proceso terapéutico se aclaran y la comprensión aumenta cuando la experiencia personal se articula con la labor clínica.
Entonces, la pertinencia de vivenciar el proceso terapéutico desde estos dos planos también a su vez potencia el proceso de aprendizaje. La autoconciencia como recurso clínico. Estar en un proceso psicológico proporciona indagar de nuestro mundo interno, pero asimismo podemos ver las barreras, los sesgos personales, los dolores, los límites y disponernos a una presencia, es decir, estar de forma plena con el paciente y entender que este proceso va en espiral. A su vez, la persona que está en el proceso de terapia aprende a distinguir los asuntos propios de los del otro para evitar confusiones entre el material propio y el de los pacientes. Entonces, cuando tengo conciencia de mis propios procesos internos, pues se incrementa la comprensión de lo que sucede en la consulta y en el encuentro terapéutico. Ayudar a distinguir lo que proviene del paciente y lo que proviene del mundo interior proporciona una mayor confianza. ¿Para qué? Para poder utilizar los propios sentimientos y reacciones en el trabajo terapéutico, lo que conocemos como contratransferencia, que es una experiencia que nos acerca mucho al mundo consciente e inconsciente del paciente. En caso de falta de progreso o situaciones problemáticas en la terapia, es posible reflexionar sobre los propios procesos internos para intentar comprender mejor al paciente y su proceso. Entonces, la terapia personal permite autorreflexión para tratar de mantener una actitud continua de introspección y ser profesional en nuestro trabajo clínico. La relación terapéutica es presencia, es confianza, es seguridad y aceptación. Estar acompañado terapéuticamente facilita una comprensión cabal de la importancia de este vínculo y el rol del psicoterapeuta en la formación y en la consolidación de esta relación que pretendemos que sea seguro. Se aprende también que los desvíos, las regresiones de los pacientes son parte del proceso y que el psicoterapeuta permanece de modo consistente y disponible, lo que producirá que el vínculo se fortalezca y que siga aportando al proceso clínico. También el proceso psicoterapeuta nos invita a ser mejores psicoterapeutas, más apasionados, maduros, eficientes, pero también autocríticos. O sea, estar en psicoterapia permite entrenarse para abordar la labor desde una perspectiva más profunda, lo que aumenta el compromiso a la profesión y también el placer del ejercicio clínico. A su vez, expande nuestra capacidad clínica y fortalece el sentido de preparación y de madurez. Del mismo modo, dan cuenta de que el trabajo personal psicoterapéutico es un proceso continuo y dinámico que invita a una mirada crítica hacia la persona y que no se detiene. Este es un movimiento continuo. Y por último, aspecto de lo que estas investigaciones recogen como impactos o aportes al proceso terapéutico de yo hacer mi propio trabajo terapéutico, tenemos la subjetividad profesional. Entonces, en la psicoterapia personal es fundamental el despliegue profesional, ya que tiene un efecto positivo en, uno, el aprendizaje y dos, en el fomento del desarrollo de una subjetividad profesional con base en el conocimiento y la teoría. Es decir, la experiencia compartida, la integración de conocimientos y la influencia personal son factores fundamentales en este desarrollo profesional. Explorar, descubrir, desplazar la propia subjetividad en el contexto profesional es neurálgico para el desarrollo de esta actitud, pero con un basamento personal. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a combinar las experiencias intrapsíquicas e interpersonales, tanto en el ámbito cognitivo como emocional. La psicoterapia personal indaga en el aprendizaje de estos conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Al asociar la experiencia personal
o sea, asimilamos, no solamente se incorporan nuevos conocimientos, sino que se modifican los que ya teníamos. Entonces, la terapia personal también ayuda a darnos cuenta de la necesidad del nexo que existe entre el sentimiento y el intelecto, lo que va a provocar disminuir el riesgo de que el quehacer terapéutico se convierta excesivamente en instrumental o técnico. Entonces, el fundamento teórico y clínico del psicoterapeuta, unido a su manera personal y a la habilidad de generar respuestas particularizadas para cada paciente, amplía y va a profundizar el acompañamiento psicoterapéutico. Poder vivir, observar y sentir el método y su aplicación en la práctica también añade una nueva dimensión al adiestramiento como terapeuta. Ir a psicoterapia no solo propicia entender qué y cómo se es un psicoterapeuta, sino que establece un marco de referencia tanto en el diseño de este rol profesional como en el proceso de internalización de este rol en mi contexto particular. Dicen Astran y Sandel, para citar, el doble rol de la terapia personal: ser paciente y futuro colega es enriquecedor, pero también puede conllevar a dificultades, y eso lo vemos en terapeutas muy nobles, en cuanto a expectativas, cumplimiento, estrés, distracción, cambio de enfoque y mezcla de roles. Entonces, estar en un proceso de psicoterapia personal tiene un impacto a nivel intrapsíquico e interpersonal. Cuando somos capaces de autoexplorarnos, esto va a colaborar con la asimilación de lo que ocurre en el proceso terapéutico. Una autoconciencia y conocimiento más grande de mis propios procesos internos permitirá tener una actitud profesional al mismo tiempo que incrementa la competencia para aplicar la propia personalidad en la labor terapéutica. Distintas investigaciones han constatado que las atribuciones o características personales tienen un gran peso en los resultados de los tratamientos psicológicos. Tener experiencia personal eleva la empatía y la comprensión. Entonces, la autoexploración es un proceso continuo que nunca termina y que nos posibilita asumir una disposición de respeto y humildad hacia los pacientes y sus temas clínicos. Cuando se es paciente, cuando se está en ese rol, se desarrolla un sentido de reciprocidad en el encuentro con mis propios pacientes. O sea, lo vivido por el psicoterapeuta repercute inconscientemente en su ejercicio laboral con pacientes y también respalda el proceso terapéutico como la alianza. Cuando el terapeuta participa de su psicoterapia personal, esclarece lo significativo de una actitud subjetiva, independientemente, gente, del fundamento teórico y la metodología que utilice. Hay una actitud subjetiva que se aspira a que ocurra, no importa el marco de donde usted esté trabajando. De ahí que la psicoterapia es un proceso intersubjetivo entre paciente y terapeuta. Los pacientes se exploran a sí mismos y a sus relaciones. Entonces, en ese sentido es crucial que el terapeuta a su vez establezca una conexión con la propia subjetividad. Por eso, estar envuelto en nuestro propio proceso aportará a esta mirada. La dimensión relacional que se da en el proceso terapéutico, dos personas, terapeuta, cliente, consultante, paciente, como usted lo conciba, se trata de la vulnerabilidad vinculada con la vida de la persona. En cada una de las relaciones, pero de modo especial en aquellos vínculos que se vuelven cercanos, íntimos y relevantes. Lo que ese otro importante percibe, valora o rechaza de mí va a condicionar intensamente mi identidad autoconcepto. Ojo aquí, la psicoterapeuta no es una persona que se escoge como persona íntima, como puede ser una pareja o un amigo cercano. En la psicoterapia,
la persona está sujeta a un individuo quien con el tiempo, el psicoterapeuta, se vuelve cercano, pero asimismo, y esto es importante, permanece siendo un extraño. Tal vez, dice Rabu y colaboradores, este es uno de los elementos más significativos que hay que conocer para posibilitar una sintonía y comprensión empática plena con lo que significa ser un paciente en psicoterapia. No podía dejar de faltar en esta presentación la perspectiva de la psicología analítica en lo que es este proceso. Y aunque mencionamos a Jung más al principio junto con Yalom, quiero ampliar un poquito aquí porque me parece pertinente para el tema. Jung comprendía que el proceso psicoterapéutico como un intercambio de contenidos de energía entre la conciencia y el inconsciente en ambos participantes, tanto en el analizando como el analista, en el cual los contenidos inconscientes son mutuamente proyectados o transferidos y comparados. Entonces, este intercambio supone una influencia recíproca entre el analista y el analizando en los siguientes aspectos. Y él pone cuatro. Uno es la interrelación de los inconscientes, que se refiere a la relación mutuo-consciente que se va a dar entre las dos personas. El vínculo entre ambas psiques, conscientes e inconscientes, que en la realidad del espacio terapéutico permanecerá en gran medida no accesible, pero emocionalmente perceptible en las simpatías y antipatías y otras cosas que suceden en este encuentro. Tercer elemento, relación entre la parte consciente de la persona y el inconsciente del otro. Aquí se describe el grado de entrelazamiento personal en ambos participantes, que se expresa a través de los complejos o actitudes neuróticas, entre otras. Y por cuarto nivel, el nivel del inconsciente personal y el nivel del inconsciente compartido colectivo. Jung dice que este es el nivel de relación psicoanalíticamente fecundo, a partir, que es al donde yo quiero llegar, para que pueda desplegarse en esta relación lo que se llama el tercero analítico. ¿Y a qué nos referimos con el tercer analítico? ¿O cómo surge el tercer analítico? En la relación terapéutica, la transferencia del analizando el paciente se corresponde tanto a la transferencia como a la contratransferencia del analista o terapeuta. En su vínculo, estas reacciones sutiles de cada parte van a intervenir de manera activa en la formación de la relación terapéutica, perdón. El analista está involucrado y por lo tanto, aún si lo quiera, no puede huir de la complicidad del proceso ni de su responsabilidad, ya sea que recurra a la pasividad, guarde silencio, permanezca inactivo o conteniendo o simplemente absteniéndose de actuar. Dice el autor Brown, de hecho, la neutralidad y la abstinencia que pueden darse en este encuentro tienen un efecto en el analizando tan poderoso como cualquier acción directa que pueda tomarse. De ahí que la transferencia y contratransferencia están entrelazadas intersubjetivamente. En ese sentido, el proceso analítico, que es la idea que quiero dejar, transforma tanto al analista como el analizando. Hay una transformación mutua en este proceso. El espacio intersubjetivo que se va a producir, en él se comparten y se generan entre ellos encuentros intensos que combinan una emoción con una sensación de conexión profunda. A esto Jung lo denominó la participación mística y Daniel Stern lo llama como momentos presentes o momentos de encuentro. Entonces, las experiencias nuevas que surgen de esta relación son reveladas por medio del tercero analítico intersubjetivo, el cual se crea gracias al proceso de cambio que se va a activar cuando el analista, terapeuta y el analizando paciente se comprometen en su encuentro. En un patrón co-construido de figura y fondo, ambos emergen en sus roles respectivos, permitiendo que la relación se comprenda desde una perspectiva compartida. En la experiencia del tercero analítico, el analizando puede llegar a sentir por primera vez en su vida una relación sanadora con otro ser humano.
Esta puede ser una experiencia calmante, de apoyo y simbólicamente reflejante. Intrapsíquicamente, tales experiencias intersubjetivas favorecen el desarrollo de una relación positiva entre el yo, el ego y el sí mismo, y por lo tanto una autoestima positiva. Y cerrando con la pregunta inicial de que si era necesario que la persona del psicoterapeuta reciba psicoterapia, desde lo que nos dice la literatura e investigaciones, así como de mi propia experiencia como psicoterapeuta, afirmo que sí, es necesario y fundamental ir a psicoterapia tanto en lo personal como en lo profesional. Muchas gracias. Y aquí las referencias de esta presentación. Bueno, démosle On time. sí, muy on time. Las dos están, parece que tienen un cronómetro consigo. Muy Sí. bien. Una presentación muy buena, muy pertinente, también tomando en consideración que para poder ser terapeutas necesitamos primero humanizarnos y reconocernos. Eh, Aquí se abre el espacio para cualquiera de ustedes que quiera realizar alguna pregunta o tenga alguna interrogante hacia la expositora. ¿Nadie? Ok. Lo entendieron todo. Todo, o no entendieron nada o lo entendieron todo. Solo están esas dos opciones. Entonces, ya que no hay interrogantes, vamos a pasar al siguiente tema. Ahora tenemos a dos participantes que abordarán las estrategias de autocuidado, en especial el arte terapia como estrategia de autocuidado. Ellas son Nicole Dávalos y Alida Zapata. Nicole Dávalos es egresada de la carrera de Psicología del INTEC, especialista en el abordaje de la depresión, ansiedad, gestión emocional, establecimiento de límites y fortalecimiento de la autoestima. Trabaja principalmente con adultos, especialmente adultos jóvenes, integrando técnicas de terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctico-conductual, terapia de aceptación y compromiso y prácticas de mindfulness. Cuenta con un certificado en terapia dialéctico-conductual, terapia de aceptación y compromiso y en habilidades de terapia cognitivo-conductual para el abordaje de la depresión y la ansiedad. Además, es miembro del equipo psicoterapéutico del Centro LAU, Psicoterapia y Salud. Por otro lado, tenemos a Alida Zapata, arte terapeuta y licenciada en ilustración, formada en Bellas Artes en Chabón, Escola Yotcha, licenciada en ilustración, y Escola Metáfora Barcelona, con un posgrado y máster en arte terapia de enfoque psicodinámico relacional. Ha trabajado en el Centro de Parkinson de Cataluña y en programas del Ayuntamiento de Barcelona y Mataró, desarrollando talleres sobre la colonialidad, antirracismo y protección de las vidas trans. En República Dominicana ha colaborado con ACNUR, el CEGID y en talleres de acompañamiento y salud mental. Con este gran currículum, entonces damos la bienvenida a nuestras dos expositoras. Hola, ¿Me dejan buenas saber si noches. se ve ahí la presentación? Sí, se ve. Buenas noches a todas, todos. Espero que estén bien. Bueno, antes de comenzar, si tienen a mano una hoja, si tienen a mano lápices, lapiceros, marcadores, por favor de Sí, sacarlos ahora. vamos a hacer un ejercicio que vamos a necesitar una hoja, puede ser papel de periódico, puede ser un papel Ujú. que ya esté rayado, pueden ser dos lápices, dos lapiceros, dos marcadores, pero si quieren participar, Ujú. porque vamos a hacer algunas cosas prácticas, no sé si quieren abrir sus cámaras, pero Arte terapia, señores, claro. entonces nada, si nos avisan cuando tengan el papel, si Ujú. lo buscan, si no, tienen. Mientras tanto, yo puedo ir introduciendo un poquito el tema. Perfecto. Espero que se vea en pantalla el PowerPoint. Bueno,
Pues justo como nos presentaron, excelente introducción. Mi nombre es Nicole Dávalos, yo soy psicóloga clínica, trabajo terapia dialéctico-conductual y terapia cognitivo-conductual. Alida, presente. Disculpa. Hola, yo soy Mm, Alida, soy arte terapeuta. ujú. Eh, Tengo un año que regresé de Barcelona y acompaño a adultos jóvenes en el Centro Lao. Sí, y hoy como parte de la Semana de la Salud Mental queremos abrir este espacio para hablar de algo que como profesionales de la salud mental muchas veces dejamos de lado y es nuestro propio cuidado como terapeutas. O sea, nuestro trabajo, como bien han dicho Mari y Patricia, implica sostener emocionalmente a otras personas, a escuchar sus historias, acompañarlos en procesos difíciles. Y aunque eso es una gran responsabilidad y un privilegio, y yo sé que todos los que estamos aquí de seguro amamos nuestro trabajo, que es una profesión hermosa, también puede tener un costo emocional si no nos detenemos a cuidar de nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a hacer una mirada bastante holística, tanto de la psicología clínica, pero sobre todo desde la arte terapia, em, de cómo podemos cuidarnos antes, durante y después de las sesiones, integrando herramientas de estas perspectivas. Queremos ofrecer una mirada integral que reconozca al terapeuta como mente, cuerpo, emoción, creatividad, expresión. Así que con esta parte, con esto le paso la palabra a Lida, que va a empezar con una práctica guiada para nosotros. Bueno, antes de empezar, cuando nos propusieron hacer esta presentación, me pareció interesante poder compartir parte de mi formación, los recursos que nos dieron para el autocuidado. Dentro de la formación de arte terapia se habla bastante, evidentemente, de la terapia personal, de la supervisión, pero claro, como venimos del mundo del arte, los arteterapeutas, y ese es el canal por el cual trabajamos, también nuestro autocuidado puede verse un poco diferente que el autocuidado de solamente supervisión e ir al psicólogo. Así que comparto lo aprendido y, por ejemplo, en mi grupo de supervisión, que sigo teniendo en Barcelona, cuando empezamos la supervisión, hacemos este ejercicio que les voy a presentar. Primero les cuento un poco, vamos a hablar del movimiento somático y digamos que como está dividido la arteterapia, yo vengo de una línea que es más de artes plásticas, aunque hay otros países que mezclan todo, ¿no? La musicoterapia, la danzaterapia y un sinfín de otras terapias creativas. En mi caso en particular, en mi formación, utilizábamos este recurso del Dance Movement Therapy, y realmente, después de una sesión clínica intensa en la que el terapeuta ha estado emocionalmente disponible, resonando empáticamente con el dolor y la historia del paciente o usuario, nuestro sistema nervioso puede verse afectado. La exposición continua a narrativas traumáticas puede generar lo que se conoce como trauma vicario, una forma de estrés secundario que impacta al cuerpo, la percepción y las emociones del profesional. Frente a esto, en mi escuela siempre proponían técnicas de movimiento consciente y un enfoque somático contemporáneo que se podría convertir en una herramienta de autocuidado para los psicólogos clínicos también, aunque sea un poco diferente a lo que están acostumbrados a hacer. Esta práctica no busca ni que bailemos bonito, ni interpretar, ni restablecer, no como una clase de baile o algo así, pero lo que propone es liberar tensiones acumuladas y devolver la coherencia al sistema nervioso autónomo. La Dance Movement Therapy, como lo describe la American Dance Therapy Association, se basa en la idea de que el movimiento refleja el estado emocional interno y puede modificarlo. Pequeños gestos rítmicos, balanceados, estiramientos, incluso movimientos espontáneos, permiten reorganizar patrones de tensión y restablecer la respiración natural y reconectar con la presencia corporal. Porque a veces no nos damos cuenta, pero claro, estamos
trabajando con transferencia y contratransferencia, ¿no? Entonces eso queda alojado en el cuerpo. Y el enfoque de Somatic Experiencing enfatiza la descarga progresiva del estrés mediante micromovimientos, es decir, que el cuerpo necesita liberar. Este proceso estimula el sistema parasimpático, ayudando a reducir la hiperactivación, la ansiedad y el agotamiento emocional. En términos neuropsicológicos, el movimiento actúa como un reset, una breve interrupción a los bucles de tensión y activa la autorregulación. Y a veces, al principio cuando nos propusieron esto, cuando estudiaba arte terapia, mucha gente se preguntaba como, bueno, ahora me voy a poner a bailar 15 minutos entre un paciente y otro. Y realmente lo que los estudios muestran es que incluso con 30, 50 segundos es suficiente para devolverle al cuerpo esa presencia, ¿no? Devolver al presente. Algunas personas lo acompañan con respiración y em, nada, en conclusión eso, que el movimiento consciente puede ser un tipo de higiene somática y que puede también cuidarnos. Y aunque mantengamos la empatía con el paciente o usuario, también como devolvernos después de escuchar algo muy removedor al aquí y a la hora, porque luego vamos a tener, ¿no? Otro usuario o paciente. Entonces, ¿se imaginan qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a mover un poquito. Entonces, no sé si quieren prender las cámaras o si sencillamente quieren, si alguien quiere compartir, bueno, no sé. Pero la propuesta sería la siguiente, ¿no? O sea, generalmente, como nos proponían en Barcelona y como yo empiezo mi grupo de supervisión, es que todas nos paramos y hacemos algún tipo de movimiento. No sé si quieren participar en algo así, porque veo todas las cámaras cerradas. Estoy yo como la profesora. Pero fundamentalmente, si quieren lo podemos hacer sentadas, no tenemos que pararnos. Ah, tú te vas a parar, Nicole. No, vamos a hacerlo sentadas. Pero fundamentalmente sería como, a veces vemos los animalitos que se mueven y se sacuden. Es como un poco así. Es un reset somático. Entonces podríamos mover la cabeza de un lado a otro, también mover los hombros. A veces hay gente que hace así a las manos, ¿no? Y puede ser un movimiento totalmente abstracto, pero el punto es que sirva como para ese reset, para cortar con lo que hemos escuchado y acompañado, pero devolvernos a nuestro cuerpo. ¿Alguien tiene alguna idea de movimiento? Bueno, nada. Em, entonces, nada, si quieres continuar, Nicole. Ah, Claro una que sí. mano, espérate, una mano, una mano. Ujú. Adelante. Por favor, comparte. Sí, buenas noches. Buenas. ¿Qué se te ocurre? Bueno, Buenas. no sé si me ves, yo puse mi cámara, pero yo no me puedo ver, no sé si se está oyendo. Sí, te vemos, te vemos. Bueno, ok, yo sí me paré, intenté hacer todo lo que hacías Ujú. ¿Y cómo se sintió? y muy bien, aparte que me trajo un recuerdo, por Ujú. ejemplo, yo trabajo en gestión humana y de vez en cuando casi hacemos la función directamente a un psicólogo porque escuchamos mucho al personal. En mi caso me toca bastante. Y entre esas cosas, yo tomo un momento y me trajo mucho como ese momento y me paro y camino en la oficina y muevo el cuello así tal cual como tú hacías. Y como que eso a veces puedo tener tensión en el cuello y eso como que me relaja y retomo otra vez como más relajada. Bueno, Y me tú traslado a ese ya, momento. qué bien, gracias por compartir. Así que Sí. ya tú estás haciendo el movimiento somático. Muy bien, porque realmente lo que la teoría propone es que aunque hemos acompañado y hemos escuchado y hemos hecho presencia con el paciente o usuario o la persona que tengamos al frente, pero esto como que corta esa tensión, ¿no? Para no quedarnos muy cargadas en el cuerpo. Así que te agradezco por compartir. Gracias. Nicole, si quieres Gracias seguir. a ustedes. Claro, Gracias. y de hecho me encanta esta estrategia porque también desde la terapia dialéctico-conductual, que se utiliza mucho la estrategia TIP,
La I es de intense movement, o movimiento intenso. Entonces, se utiliza mucho para disminuir esa activación fisiológica que muchas veces viene con crisis emocionales. Entonces, uno pone incluso un timer de 1 minuto, 2 minutos y se pone a hacer marinero, se pone a correr en el mismo lugar. También es algo que he utilizado con pacientes. Entonces, claro, si le funciona a ellos, nosotros, sobre todo con el tiempo que a veces que tenemos entre sesiones, que no es tanto, es una excelente herramienta. Entonces, muchas gracias, Alida, y creo que es una excelente manera de comenzar, arrancar con nuestra expo de hoy. Ya pasando un poquito a una perspectiva un poco más clínica, me encantaría compartir 3 pilares que consideramos esenciales en el autocuidado del terapeuta, 2 de las cuales ya hemos conversado justamente hoy gracias a las ponencias de Patricia y Mari: la terapia personal, la supervisión clínica y la red de apoyo del terapeuta. Sobre la terapia y la supervisión ya pudimos aprender bastante en las exposiciones previas, así que voy a empezar enfatizando un poquito la parte que a veces se deja un poquito más de lado, que es nuestra propia red de apoyo. Como ya se ha dicho muchas veces en el día de hoy, y creo que es importante repetirlo, la profesión de nosotras es una que puede ser desgastante por su naturaleza, por supuesto. Entonces es importante tener esta red de apoyo donde contemos con personas que nos sostengan también fuera del consultorio, porque nosotros no la pasamos sosteniendo. Amigos, familiares, colegas cercanos, ese círculo con el que podamos soltar ese rol de profesional por un momento y sencillamente ser, bueno, nosotras, ¿cierto? Porque aunque acompañar obviamente es parte de nuestra vocación, por ejemplo, todos los que estamos aquí, Angie, que comentabas que trabajas en recursos humanos, también te toca acompañar a muchas personas. No, no siempre en el día a día recordamos que también es importante ser acompañados, cultivar vínculos auténticos, permitirnos pedir ayuda, así mismito como le decimos también a nuestros pacientes que lo hagan, tener conversaciones que no giren tanto solamente en torno a la clínica, a la terapia, a lo que hacemos en el día a día. Eso también es parte del autocuidado. Y muchas veces ese tipo de soporte, o sea, emocional, social, humano, evita que el trabajo de nosotras se vuelva tan pesado. Y dicho esto, sí quiero retomar también brevemente los otros 2 pilares, el de la terapia personal, que autores como Norcross y Guy destacan, que ayudan a que los terapeutas, aquellos que mantienen su propio proceso, puedan incluso reportar mayor bienestar y menor agotamiento emocional. Y la Sociedad de la Psicoterapia, Society for Psychotherapy, subraya que la terapia personal no solamente previene el burnout, sino que también mejora nuestra capacidad de empatía y autorreflexión, como mencionó Patricia previamente, dentro de la práctica. Y también, como señaló Patricia, es fundamental que nosotras, como terapeutas, contemos con nuestra terapia personal porque somos humanos antes que terapeutas. Y tenemos que llevar nuestro proceso porque eso nos va a ayudar a ser congruentes con lo que estamos trabajando con nuestros pacientes. Va a ser muy difícil enseñarle a una persona a recorrer un camino que nosotros nunca hemos recorrido antes. Entonces, también sobre la supervisión clínica, más que una exigencia formativa, debemos verla como un espacio de acompañamiento profesional y emocional. También otro pilar esencial para el autocuidado del psicoterapeuta. Me encantó las diferentes formas de categorizarlas que nos presentó Mari. Una de las cosas que también observé en algunas de las investigaciones que vi, por ejemplo, una de Bradley y colaboradores, es que por ejemplo, en la terapia dialéctico-conductual se da mucho la supervisión grupal, aparte de la supervisión individual que seguro muchos ya conocemos y ojalá que muchos de nosotros la utilicemos como recurso tan importante que es. Pero también existe la intervisión entre pares. No es una supervisión en sí, pero sí es valiosa cuando trabajamos en entornos donde a lo mejor no hay supervisores formales o no tenemos acceso a eso. Aunque, como dijo Mari, gracias a la virtualidad ya no hay mucha excusa. Así que busquen sus supervisores. Y aunque no es lo mismo que la terapia personal, porque el foco está en el proceso clínico y no en la historia del terapeuta, ambas se complementan bastante, se sostienen mutuamente, incluso como se comentó, pueden darse con el mismo profesional. Y siguiendo el hilo de las previas exposiciones, ambas prácticas y sobre todo la supervisión deben de ser necesarias, reguladas e incluso un requisito para el ejercicio clínico. Así que justamente hablando de sostenernos, quiero pasar ahora
ya a un tipo de autocuidado, otras estrategias de autocuidado que ocurre directamente dentro de las sesiones, o mejor dicho, dentro del espacio terapéutico, porque realmente esa relación terapéutica también puede existir fuera de las cuatro paredes de nuestro consultorio y que a veces se nos olvida considerar como una estrategia fundamental de autocuidado como psicoterapeutas. Así que hablemos un poquito de la importancia del marco terapéutico y de los límites de la contratransferencia. El autocuidado no solamente sucede fuera de la consulta, o sea, también dentro de ese espacio terapéutico y tiene que ver con la manera en que estructuramos, contenemos y nos regulamos mientras estamos acompañando a otro ser humano. El marco terapéutico es una herramienta esencial de autocuidado. De hecho, mi supervisora, mi mentora, también ex profesora Patricia, habla mucho del marco terapéutico, los horarios, los límites de comunicación, la duración de la sesión, las condiciones de pago, todo eso no solamente nos ayuda a organizar la práctica, sino que también protege nuestra energía emocional y la del paciente. Así que establecer y sostener límites es ultra, ultra, ultra necesario para cuidar ese espacio terapéutico dentro y fuera de la sesión. Y cuidar ese encuadre nos va a ayudar a preservar nuestra presencia clínica y evitar que la demanda emocional del trabajo nos desborde. También mencionando un poquito nuevamente lo de la contratransferencia, que como ya sabemos es inevitable porque somos seres humanos, que se refiere al conjunto de reacciones emocionales, conscientes e inconscientes, que un terapeuta experimenta hacia su paciente. En un estudio de Prasco y de su equipo, se encontró que los terapeutas que reconocen y manejan activamente su contratransferencia logran mejores resultados clínicos y relaciones terapéuticas más sólidas. Así que es muy importante observarlas, nombrarlas y, si es necesario, procesarlas en supervisión. Así que algo que también me encanta recordarme a mí misma es la parte de la ética y lo importante que es como forma de autocuidado, saber cuándo decir hasta aquí, cuándo derivar, cuándo necesitamos un descanso. También es una muestra de responsabilidad. Y cuidar de nosotros dentro del marco clínico es, en última instancia, cuidar del proceso terapéutico y también del paciente. Así que ahora le voy a pasar nuevamente la palabra a Alida, que nos va a hablar sobre el autocuidado entre sesiones y volver a conectar un poco con esa parte, esa perspectiva autoterapéutica, arte terapéutica, que es tan importante, y cómo incorporar momentos breves de regulación y creatividad durante nuestra jornada. Alida, te cedo la palabra. Aquí estoy. Gracias, Nicole. Pues bien, em, asumo que evidentemente todos sabemos que parte de las micropausas pueden ser tomar agua, tomar un té, ir al baño. En arteterapia siempre nos pedían de que, al menos de que no hubiera una emergencia familiar, que no estuviéramos atentas al teléfono y que dejáramos eso para el final, ¿no? O ya llegar a casa y ver ahí el teléfono. Entiendo que no todo el mundo puede, pero en la medida de lo posible, evitarlo no estaría mal. Lo del movimiento somático es algo también que se puede hacer entre sesiones, porque como comenté, no es algo que tiene que tomar tanto tiempo, se puede hacer un minuto, menos de un minuto, y eso nos hace un reset. Y también otra cosa que sí que hacemos los arteterapeutas entre sesiones, también lo utilizamos con pacientes o usuarios, y sobre todo en sesiones que son de grupo. Utilizamos mucho el dibujo bilateral. Es una herramienta neuropsicológica en arteterapia. El dibujo bilateral es una técnica de arteterapia basada en la integración interhemisférica del cerebro que busca favorecer la resolución de conflictos internos, la regulación emocional y la reorganización de redes neuronales disfuncionales a través del uso coordinado de ambas manos, dominante y no dominante. Se promueve la activación simultánea de los hemisferios cerebrales, generando un efecto regulador de conexión entre procesos cognitivos, emocionales y somasensoriales. Desde una perspectiva neuropsicológica, esta práctica constituye un medio para la expresión de contenidos sensoriales inaccesibles a la verbalización, fortaleciendo la resiliencia emocional y la capacidad de reconfigurar narrativas internas.
De este modo, el lenguaje visual se convierte en una herramienta transformadora que favorece la neuroplasticidad y la integración sensorial, procesos esenciales en la reparación emocional. El abordaje del trauma es, bueno, a ver, que sirve para abordar trauma, pero en nuestro caso, entre sesiones nos pedían que hiciéramos este tipo de ejercicio porque estimula, ¿no? Ambos hemisferios y comparte un poco el enfoque de EMDR, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Al activar ambos hemisferios, esta técnica interrumpe los bucles neuronales asociados al trauma, facilitando la integración de la memoria, la regulación emocional y la reestructuración cognitiva. El dibujo bilateral en arteterapia es una intervención basada en la neurociencia que no solo promueve la integración cerebral y emocional, sino que también ofrece un puente entre cuerpo, imagen y memoria. Y realmente es una herramienta súper potente, sobre todo si somos el tipo de personas que se nos hace difícil meditar o hacer unas respiraciones. Para esta sección, era que decía de que si querían buscar papel y lápiz, por si querían hacer el dibujo bilateral. Igual les voy explicando cómo funciona. Tomamos dos lápices o dos marcadores de diferentes colores. Generalmente suele ser más agradable si son dos lápices, dos marcadores, no que un lápiz y un lapicero, ¿no? Sino dos lapiceros, dos de lo mismo, para que no haya una sensación diferente en cada mano. Y lo que vamos a hacer con esto es constantemente mover ambas manos y lo que suele suceder cuando se hace este ejercicio es que nos quedamos como en un mismo lado. Lo interesante sería poder ir entrelazando ambas manos, ¿no? Y no hay por qué hacerlo rápido. Hay alguna gente como que se acelera cuando lo está haciendo y luego le puede causar un poquito de ansiedad, así que yo recomiendo hacerlo lento, como un ejercicio de grounding, un ejercicio de volver a tu cuerpo, de hacer presencia, y es constantemente mover ambas manos de un lado al otro del papel. Hay gente que hace esto durante media hora, pero evidentemente entre sesiones puede ser una herramienta que nos devuelva al aquí y a la hora y que nos permita un poco digerir de otra forma, no verbal, la transferencia y contratransferencia, que me parece súper importante. Así que no sé si alguien se anima a hacer el dibujo bilateral y si lo quiere luego compartir. Ah, mira, Nicole hizo. En fin, nada, el dibujo bilateral tiene... Ah, mira, muy bien, muy bien. También otra recomendación es, claro, en la posición de la arteterapia, como solemos tener material para trabajar con los usuarios o pacientes, ideal también sería poder hacerlo, ¿no? Ya quizás para terminar, si es durante entre pacientes o usuarios, evidentemente un formato pequeño que lo podamos hacer rápidamente como una libreta, pero para concluir, como la jornada laboral, es algo que constantemente nos recomendaban y en supervisión nos pedían que lleváramos el dibujo bilateral de cómo se había terminado esa jornada, ¿no? Así que realmente es algo que recomiendo mucho. Al principio no se siente como esto es muy abstracto, pero luego hay cosas que se remueven internamente y que uno puede llevar a terapia. Y hay memorias, inclusive de cuando éramos preverbales, que pueden venir en ese momento. Así que lo recomiendo bastante. Y bueno, no sé si alguien quiere compartir, si alguien lo hizo. Ah, mira, Patricia. Y wow, mezclaste los dos colores. Ah, bueno, espera, veo más gente. Scralling, Rubia, Nicole, Ruth, gracias. Bueno, pues muy bien. Realmente el dibujo bilateral tiene lo suyo y
les exhorto a que, bueno, que lo busquen, que investiguen un poco más, porque puede ser una forma no verbal de realmente calmarnos, de descubrir cosas de nosotras mismas, y se puede hacer entre pacientes para volver al aquí y a la hora. Y bueno, otra de las herramientas, perdón, Que me adelante. encantaría, me encantó cuando tú mencionabas, Alita, lo de las texturas del material que estamos usando, ya sea Ujú, marcador, ya sea lápiz, ya sea lapicero. Se puede conectar bastante con el tema del mindfulness y como eso también nos puede ayudar a, bueno, con esa puesta a tierra que a veces necesitamos en esas micropausas que tú ujú, mencionabas, haciendo el dibujo bilateral para traernos al aquí y a la hora, como tú mencionabas, y entonces volvernos también conscientes en lo que lo estamos haciendo, de las texturas, de incluso el sonido a veces del marcador contra la hoja, de lo que estamos observando, esa parte sensorial, ¿verdad? Aparte de la parte expresiva y artística, también funciona bastante para esa puesta a tierra en esas micropausas. Entonces, me encanta mucho esta práctica y creo que la voy a empezar a utilizar más entre sesiones. Así que muchas gracias, muy Alida, bien, por me compartir. alegro, me alegro. Bueno, entonces, para continuar y un poco también concluir, otra de las herramientas que nos daban en arteterapia a los arteterapeutas, y también yo particularmente cierro mis sesiones así, es con respiraciones. La teoría polivagal explica que el nervio vago, especialmente su rama ventral, está íntimamente ligado a la sensación de seguridad, la comunicación y la regulación emocional. Cuando respiramos de forma lenta, profunda y rítmica, estimulamos esa rama ventral del nervio vago, enviando señales de calma al cerebro. En otras palabras, la respiración actúa como un puente entre cuerpo y mente, ayudando a pasar del modo defensa, o sea, lucha, huida o congelamiento, al modo de conexión, seguridad y vinculación. Em, También podemos, o sea, de nuevo, no tiene por qué ser algo largo, que tome muchos minutos, puede ser 1 o 2 minutos. Y realmente lo que los estudios indican es que respirar despacio ayuda a que el corazón encuentre su propio ritmo variable, una señal de que el cuerpo está más equilibrado y puede recuperarse mejor del estrés. Disminuye el cortisol y activa la activación simpática, es decir, menos estrés fisiológico, incremento en ondas alfa cerebrales asociadas a estados de calma y atención sostenida, y mejora la regulación emocional y la ansiedad. Entonces, bueno, evidentemente eso es una herramienta que podemos utilizar entre sesiones. Ahí de repente podemos, entre un usuario y otro, un paciente y otro, dependiendo de la carga que hayamos recibido, podemos también elegir, ¿no? No tenemos por qué hacerlo todo, el que quiera y pueda, adelante, pero también podríamos elegir de que si fue algo muy impactante, entonces, bueno, hago respiraciones o bueno, ahora mismo lo que necesito es moverme, ¿no? También tener como ese discernimiento de qué herramienta puedo utilizar entre qué paciente y qué historia, ¿no? Y cómo me ha impactado a mí. Entonces, para concluir, les iba a invitar si querían hacer unas respiraciones. Eh, a ver, un segundito, amplío aquí. Perdón, estoy viendo qué me dicen. ¿Quieren hacer respiraciones? ¿Se animan? Y Ok, perfecto. Bueno, pues hay dos métodos que siempre nos mm, proponían las facilitadoras de mi máster y posgrado y también en supervisión, que es o una, nos abrazamos, realmente de nuevo lo que necesitemos en el momento. Entonces hay dos formas, o me doy un abrazo o pongo las manos en el corazón y así voy sintiendo cómo voy tomando aire y cómo lo voy sacando. También otra cosa antes de empezar, evidentemente si alguien tiene asma o tiene algún proceso gripal, hágalo como guste,
pero la recomendación sería de tomar un poquito de aire, sostener, tomamos un poquito más y luego dejamos salir el aire. Entonces, también la última cosa sería de que, bueno, si quieren cerrar los ojos, pueden cerrar los ojos. Si no se sienten cómodas, cómodos cerrando los ojos, pues mirar a un punto fijo para realmente entrar en el proceso de la respiración. Y bueno, y sin más, empiezo. Eh, pues bien, tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo sensación de calma, dejo ir. Suelto, libero tensiones, suelto, suelto. Tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo sensación de calma en el pecho, suelto. Lo que me pesa, lo que no me pertenece, lo que he escuchado en el día, suelto, suelto. Tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo, sensación de paz, suelto, suelto todo lo que pesa, todo lo que cargo, lo que no me pertenece, suelto. Tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo, sensación de paz y calma, suelto. Dejo ir todo lo que me pesa, suelto, suelto, suelto. Tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo sensación de paz y calma, suelto, 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 suelto. Tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo sensación de paz y calma en todo el cuerpo, suelto. Todo lo que pesa, todo lo que no es mío, suelto, suelto. Tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo sensación de gratitud, suelto. Lo que no es mío, lo que pesa, suelto. Tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo sensación de gratitud en todo el cuerpo, suelto. Lo que no es mío, lo que no me pertenece, suelto. Tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo sensación de gratitud con mi entorno, suelto, suelto, suelto. Última respiración, tomamos aire, un poquito más de aire, sostengo sensación de gratitud, calma y paz en todo el cuerpo, suelto. Lo que no es mío, lo que no me pertenece, suelto, suelto. Poco a poco nos movemos, abrimos los ojos, volvemos al espacio. Bueno, también esta es una forma de que concluyamos nuestra jornada laboral, pero también es algo que podemos hacer entre sesiones. Esto no toma, literalmente esto tomó 1 minuto y 20 segundos. Y bueno, y hasta aquí las Ok. herramientas de ayuda a través de arte terapia y psicología clínica. Sí, es justamente, me encantó acabar de esta manera con las respiraciones y justamente eso es la esencia del autocuidado, señores, volver al cuerpo, volver a la presencia, volver a lo que nos sostiene, ya sea con esas cosas que podemos hacer entre sesiones.
que nos enseñó Alida, las respiraciones, el dibujo bilateral, el movimiento somático, como también lo que hacemos fuera de nuestra jornada laboral para sostenernos, para cuidarnos. Creo que o sea, las tres exposiciones que vimos hoy entran mucho en ese tema del autocuidado. Así que nada, el bienestar del terapeuta no es solamente una cosita, es una condición fundamental para poder acompañar a otras personas de forma ética, compasiva y humana. Cuidarnos, recuerden que es parte de nuestra hermosa labor. Así que gracias por acompañarnos hoy, por cuidar de otras personas y por tomarse este momento para cuidarse también de ustedes. Muchas gracias. Aquí están nuestras referencias. Y bueno, y agradecer a Ana que comenta Mm. que es muy relajante, me alegro. Ujú. Gracias, Kralin, también. Me alegro mucho que haya gustado. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias y una sesión de aplausos. Otra vez, imagino que todo el mundo las aplaudió a nuestras dos expositoras que nos estuvieron hablando de autocuidado a partir de arteterapia, que es muy importante y muy significativo, sobre todo nosotros que lidiamos con mucho estrés y a veces se vuelve difícil sacar el tiempo para liberarlo. Entonces, si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a la exposición. Oh, me encanta, todo el mundo ha entendido todo. Perfecto, entonces, si no tenemos preguntas, dudas o comentarios, podemos dar por terminada la sesión de hoy. Queremos agradecer a todos los participantes, a ustedes, a las expositoras y a todo el que pudo sacar el tiempo para poder estar en este seminario y para poder reconocer la importancia de estos temas, sobre todo ahora que estamos abriendo eh, esta discusión nuevamente en psicología. Agradecemos el apoyo de los laboratorios referencia que nos han proporcionado poder organizar esta segunda semana de la salud mental. Mañana vamos a continuar con la tercera y última actividad del panel. El nombre es Impacto de la disfunción del dinero en la salud mental y laboral, que estará a cargo de Mónica Báez, Luis Geraldino y Héctor Molina. Debido a que todavía se está pronosticando lluvia para mañana, se quiere asegurar la participación y la comodidad de todos, entonces también se hará de manera virtual. Lo que se hará es que a la mayor brevedad posible se les estará enviando, facilitando el enlace y la invitación para poder entrar a esta reunión. Se mantienen pendientes del correo o de la vía por la que se inscribieron y las que se le comunica para que puedan entrar. Muchas Muchas gracias. gracias. Les esperamos mañana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias por participar.